Estas lecturas nos hablan mucho de la fe y de la insistencia en la oración. Sobre todo esta del Evangelio, que es una parábola, una historia que teje nuestro Señor, mostrando una persona que recibe a un amigo que viene de viaje, que no tiene con qué alimentarlo. Y allí va a golpear a la casa del vecino para pedirle pan. Y le pide a medianoche. Monsieur John Clark, comentando este evangelio, daba un poco todo el ambiente de la época, de cómo eran las casas, en que las casas eran un gran salón, un solo ambiente, la mayoría de las casas, y que en ese ambiente se hacía todo, o sea, era comedor, era dormitorio, era sala de visitas, era todo, cocina. Y entonces, llegada la noche, como no había luz eléctrica, era todo con base a lámparas de aceite. Entonces llegaba el atardecer, se comía y ahí se ponían unas esteras en el suelo y la gente se tiraba ahí, la familia con los hijos, y a veces también había empleados que se quedaban ahí en la casa. Entonces, abrir la puerta a medianoche era como hoy, serían las 3 de la mañana, hoy la gente se acuesta más tarde. Pero medianoche, allí era medianoche, porque el sol se ponía tipo entre 6 y 8, y el amanecer sería entre las 6 de la mañana. Entonces, era una complicación, porque los chicos empezaban a llorar, era todo un revuelo en todo ese salón, había que ir pisando a ciegas para buscar el pan. Entonces era toda una complicación dar el pan a esa hora. Pero el hombre seguía insistiendo, seguía golpeando. Y por eso Jesús dice: les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. Entonces, le va a dar los 3 panes más todo lo que necesite, cosa que dejarlo tranquilo durante lo que resta de la noche. Entonces, aquí nuestro Señor está mostrando que es necesario, la oración tiene que ser con insistencia, tiene que ser perseverante, tiene que ser con confianza, con fe, para obtener lo que nosotros le estamos pidiendo a Jesús. Y Jesús, Dios, quiere a toda costa darnos eso que estamos pidiendo, si es algo bueno para nuestra vida espiritual, para nuestra santificación, si estamos pidiendo algo que nos va a perder en nuestra vida, perder nuestra alma, evidentemente Dios no lo va a dar. Pero si es algo bueno, que es algo que el Espíritu Santo nos movió en nuestra alma para pedir a Jesús, a la Virgen, determinada cosa, determinada ayuda, tenemos que hacerlo con esa perseverancia y con esa confianza. El domingo pasado vimos que Jesús decía: si tuviesen una fe del tamaño del grano de mostaza, ustedes dirían a una morera, un arbusto de moras, trasplanta, salga de la tierra y plántate en el mar, y el arbusto iría. Entonces, pero como nos falta la fe, entonces Dios no nos da eso que pedimos. Pero como dice el doctor Plinio Correa Oliveira, la oración, cuando falta calidad, falta fe, se puede suplir con la cantidad. Entonces, ya que tenemos poca fe, entonces
hagamos mucha oración. Primero para aumentar la fe y también para pedir lo que estamos necesitando para que Dios nos obtenga, la Virgen nos obtenga de Dios esa gracia que estamos pidiendo. Si vemos la primera lectura, vemos cómo los Gálatas se estaban perdiendo, se estaban pervirtiendo, y San Pablo los increpa, los dice: ¿Quién los ha seducido a ustedes, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Como dice, han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu y terminar por la carne. O sea, los está reprendiendo para que no sigan el mal camino y que sigan en ese espíritu de oración, de fe, al cual San Pablo los convirtió. Y después tenemos el Salmo, que el Salmo hace parte del cántico que Zacarías, cuando Santa Isabel tiene al hijo, que es San Juan Bautista, él hace este cántico: bendito sea el Dios, Señor Dios de Israel, nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo por boca de sus profetas. O sea, durante mucho tiempo, muchos años, el pueblo elegido estuvo esperando al Mesías. Y entonces había profetas que mantenían la llama de la esperanza de la venida del Mesías, y por eso rezaban con insistencia y con fe para que ese Mesías se haga presente cuanto antes. Pero cuando Dios demora en dar una gracia, es señal que va a dar una gracia muchísimo mayor de la que estamos pidiendo. Y bueno, los judíos pedían un Mesías, pero jamás se pensaron que iba a ser Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, algo mucho más que un hombre, era un Dios en un hombre, un Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces tengamos siempre esa perseverancia en la oración, que cuando Dios demora en darnos es señal que nos va a dar algo mayor de lo que estamos esperando. Sobre San Bruno podemos comentar la conversión de él, que es algo impresionante. Como sabemos, San Bruno vivió en la Edad Media, era alemán y fue a estudiar teología a la Universidad de París. Y ahí había un profesor que era todo el mundo, los estudiantes le tenían mucha admiración, no solo por su saber, sino también por su vida, que era por lo menos tenía buena fama. Y de pronto ese profesor muere y es llevado a la catedral en París, y allí se hace la misa de cuerpo presente. Y en el momento del responso se levanta el cuerpo habla y dice: estoy siendo acusado por el justo juicio de Dios, estoy siendo acusado. Bueno, ahí todo el mundo, gran consternación, le preguntan al obispo si era para seguir la ceremonia, el obispo dice que sí, porque bueno, ser acusado no significa que ser condenado. Entonces sigue la ceremonia y ahí se levanta el cuerpo, el cadáver, y dice: por justo juicio de Dios estoy siendo juzgado. Y ahí se para la ceremonia. Al otro día se retoma la ceremonia y en el medio de la misma se levanta otra vez el cadáver y dice: por justo juicio de Dios estoy siendo condenado. Y dice algo así: no sigan rezando por mí, una cosa así. Y ahí, bueno, se suspende todo el oficio de difuntos. Entonces, uno de los estudiantes que vio eso era San Bruno. Y ahí él decide terminar con su vida mundana
va a la diócesis de Grenoble, que él conocía al obispo, y ahí le pide un lugar para hacer oración, dedicarse al sufrimiento, oración, a la contemplación, y bueno, le indica un lugar que se llamaba La Cartuja. Y ahí él se instala con otros y comienza, bueno, La Cartuja, y por eso él funda los monjes cartujos que hasta hoy existen, que es todo un carisma de contemplación, de sufrimiento, de silencio, de oración, en que prácticamente esa es la vida del cartujo, de mucha oración y contemplación. Entonces pidamos a San Bruno que nos aumente en la fe y que nos aumente en la insistencia en la oración. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.